Hola amigos, bienvenidos a otro video en mi canal. Estamos un poquito con el canal y como ustedes saben, algo que hice ya un número de veces importante es intentar ayudar a gente que me pregunta que necesita algo específico y bueno, la puedo ayudar. En este caso estaba viendo los comentarios y uno de los comentarios era, a ver si encontramos al compañero que preguntó, bueno, lo tengo en otra página de comentarios. Acá está, otra pestaña. Me preguntan el video este, que el último que subí de revisando el estabilizador Atom Lux, que le volaron las pistas, todo tiene un corto en la placa. De hecho hice puentes y hice un fusible con un filamento como mostré en este video. Y se dañó el cable del cocodrilo, que es muy finito. Y la unión entre el cocodrilo y el cable es ineficaz, así que funcionó como fusible eso, no funcionó el filamento que hice. Ven que tiene acá toda la pista volada. Bueno, este video es un regulador de tensión por pasos. Tiene un autotransformador con una plaqueta electrónica que si varía que detecta que hay variación de tensión, sube un poco o baja. Ustedes cuando si tienen alguno a mano y ven que se activa la alta o baja tensión, van a escuchar un clic o más de uno, que generalmente es este relé. Justamente la pista volada está donde llega el relé. Si lo vemos de atrás, acá está el relé. Así que no descarto que sea el relé que está en corto. No llegué a esa etapa. Les pedí que si les interesaba le dieran like al video, veo de seguir y qué puedo hacer con ya es otro nivel de reparación. Ya no es eléctrica, es electrónica. Y dentro de lo que es electrónica, por ejemplo, hay niveles, por ejemplo, las PCs se chequea con, se van sacando placas, se van cambiando y directamente se cambian las placas y hay un nivel también más alto, digamos, que es arreglar las placas, que es mucho más delicado, obviamente, y depende de la placa que se quiera arreglar, si conviene o no arreglarla. Generalmente se arregla el mother, pero todo depende de la placa. Justamente en este video quería hacer una respuesta a José Ernesto Guerrero, eh, compañero de República Dominicana, que acá dice soy de República Dominicana, eh, me interesa, yo en este muestro en un momento del video, el protector de alta y baja que me hice en mi casa con materiales reciclables hace un montón de años. Acá lo muestro. Tengo un par de videos hablando de eso. Y en este video comento que debo reconocer que yo no sé si funcionará. Acá muestro acá una unipolar de 5 amperes SICA pero curva C. Yo no sé si funcionará rápidamente ante una subida de tensión. ¿Por qué? Él me pregunta cómo puede hacer un protector de sobretensión con varistores. Bien, bueno, primero comentarles que este es un protector que tiene eh, el protector RBC Citel que maneja un contactor y por el contactor pasa la carga de la instalación. Si bien puede manejar 25 amperes, yo nunca me convencieron los relés que tienen, que son muy chiquitos para manejar 25 amperes. Yo creo que de una carga inductiva, si llega a haber algún problema, puede ir dañando los contactos de relay. El relay es un solenoide, que es un electroimán que mueve un interruptor por efecto magnético. Eso, hasta ahí. Tengo videos que hablo de eso. Yo le agregué a la entrada, a la entrada está, si seguimos los cables, tres varistores. Los varistores, acá los podemos ver,
son así en general, pueden ser azules, pueden ser rojos, pueden ser marrones claros, marrón más oscuro, más rojizo, generalmente son así. Eh, este es el símbolo del varistor. Para mí este es incorrecto. Este es incorrecto. Esto para mí es un potenciómetro de resistencia variable. Este es más acertado. Bien. El varistor lo que tiene es que está calibrado a una tensión que, por ejemplo, 300 volt. Después tiene otros datos, la marca, el modelo, incluso la energía que pueden manejar. Algunos lo tienen, otros no. De diferentes. 300 volt, si llega a la 300 volt, la tensión que está conectado a este varistor se pone en corto, como si fuese un interruptor. Entonces este fenómeno se aprovecha para derivar una subida de tensión por el varistor. Esa derivación puede hacer absorber la potencia eléctrica de esa subida dentro de determinados parámetros. Acá ven qué les pasa a un varistor cuando la potencia eléctrica es más de lo que pueden manejar al ponerse en corto. Se revientan así, incluso quedan pegados y quedan en corto. Hay muchos filtros de tensión, por ejemplo los Atom Lux que tienen salidas filtradas tienen varistores que a veces quedan pegados en corto. Acá tenemos muchos ejemplos. Este es de 250, un filtro. Lo que se aprovecha justamente el efecto de cómo funciona el varistor es para cortar un circuito. A ver si encontramos alguno. Esto sería muy elemental, lo que estamos viendo acá, elemento protegido ante una subida de tensión. Por ejemplo, si este aparato es de 220 y ponemos un varistor en paralelo, ¿ven? La conexión está en paralelo con la carga, que es el elemento protegido. Si es de 250, si acá hay más de 250, si llega a 250 se pone en corto y deriva esa corriente que es producida por la alta tensión por el varistor. Muchas veces pasa que el varistor explota. ¿Cómo se puede solucionar esto? A ver, vamos a copiar la imagen, abrimos el Paint y pegamos la imagen esta del varistor. Acá lo tenemos. ¿Qué podríamos hacer para proteger esta carga alimentada con una tensión y protegida por el varistor? ¿Qué podemos hacer para que esté protegida la carga, pero el varistor no se arruine ante una subida de mucha potencia? O sea, una subida continua, porque generalmente depende del tiempo que recibe esa tensión. Se pone en corto y se termina arruinando. Lo que podemos hacer es, si la carga lo admite, por ejemplo es algo que consume poco, supongamos que la carga esta consume 100 watts. Si esto que tenemos bajo el varistor, por ejemplo, consume 100 watts, cantaría que ¿qué les pasa? Bueno, ahí está. Si consume 100 watts, sabemos que 100 watts son más o menos, no es exactamente eso. Depende del factor de potencia, si es una carga inductiva. Vamos a ponerle 0,5 amperes. Nosotros podríamos poner acá un fusible rápido, acá, que se pone en serie, con la carga. El fusible va en serie,
y tiene la función, este fusible, como les decía, que queda en serie con la carga, tiene un filamento muy finito, vamos a dibujarlo de otro color, muy finito. Me gusta porque dije muy finito y es más grueso que... Ahí está. Muy finito, y lo vamos a dibujar de color celeste, perfecto. Que está calibrado para una corriente determinada. Por ejemplo, le ponemos un fusible, eso habría que calcularlo bien, de 2 amperes, que va a alcanzar para alimentar la carga, que recordemos que son 0,5 amperes. Vamos a poner 1 amper, también estaría dentro de lo que puede alimentar este fusible sin fundirse. Si llegara a haber una tensión mayor, una subida de tensión mayor, que llegue a 250 volts, lo que va a pasar, la tensión común es 220, normal, ¿no? Lo normal es 220. Vamos a ponerle 229, no, 220. Vamos a ponerlo en verde porque significa que está bien. Si llega a 250, como ya dijimos, acá me quedó cortado, no sé por qué. Esto va acá. Exactamente. Un poquito grueso nos salió, ¿no? Vamos a elegir otro tamaño intermedio. Perfecto. El varistor tiene que estar conectado, si no, no anda. Como dijimos, si la tensión llega a 250 volts, la resistencia del varistor baja abruptamente, prácticamente se cierra como un interruptor. ¿Y qué va a pasar? Va a derivar la corriente que está entrando al circuito, la va a poner en corto. Va a poner en corto los dos polos. Fase neutro o neutro fase es lo mismo, se pone en corto. Entonces, la caída de tensión es toda sobre este varistor y no llega tensión al elemento protegido. Ahora, ¿qué pasa? Si esa resistencia, si esa corriente que pasa supera los 2 amperes, se funde el fusible. Se va a fundir el fusible. Si pasa los 2 amperes, que es muy probable que los pase. Si se pone en corto, 2 amperes no es nada. Bueno, esta es una forma de proteger una pequeña carga. Porque ahora, si la carga es toda una casa, vos no podés poner un fusible de 2 amperes porque no puede pasar la carga de toda la casa. Si estos no son 100 watts y son, vamos a hacer un promedio, no estoy diciendo que la casa consuma eso siempre, no sé, 15, 20 amperes. Es por ejemplo un hogar, una vivienda, vamos a ponerle promedio consumo, que en algún momento del uso del día, porque se prende un aire, una estufa eléctrica, puede ser más también, estoy tirando un dato así, y nosotros le ponemos acá, en vez de un fusible de 2 amperes, decimos, y bueno, le vamos a poner uno de 25 amperes. ¿Qué pasa si ponemos uno de 25 amperes? ¿No? Decimos, vamos a ponerle uno de 25 amperes, total, como la casa yo calculé que está en 20 amperes con todo prendido, es un supuesto esto, no empecemos a hablar de las normas y las tablas de esto, es para tener una idea de un caso ficticio. No se calcula así el grado de electrificación de una casa. Esto es para el ejemplo de qué pasa con el varistor. Entonces ponemos un fusible en serie con la carga
como de hecho ya lo hay, porque toda casa tiene su tablero, ¿no? La casa tiene un tablero. La casa debe tener un tablero. Acá, antes de conectarse a la red, lo voy a anotar porque también va a estar el que diga no dibujaste el tablero, no, tampoco dibujé el medidor ni los cables de la compañía hasta la usina, obviamente. Esto es para mostrar específicamente el protector. Suponemos que el tablero está porque está todo bien, la casa tiene su termomagnética, pero nosotros decimos, como pusimos un varistor entre la fase y el neutro, esto se llama modo común cuando va entre la fase y el neutro, una forma de conectar el varistor. Le ponemos un fusible de 25 amperes, así se está protegido. Cuando haya un corto, el fusible va a cortar si llega a los 25 amperes. ¿Qué pasa? El varistor probablemente se dañe con menos de 25 amperes. 10 amperes, de hecho igual como se pone en corto es un pico muy alto de corriente, tiende a infinito, no se puede llegar a infinito, depende de la potencia que te suministra la red. Entonces esto no nos sirve, porque lo más probable, esto que hicimos acá, no va. Porque lo más probable es que volemos el varistor, nos quede en corto el varistor, quede un corto en la instalación. Entonces no se hace así. Ya vimos anteriormente que para un pequeño dispositivo de consumo se puede hacer esto. Para un pequeño dispositivo puedes hacer una zapatilla con una cajita que le pones un varistor. Después le podés poner más de uno, porque podés poner modo común entre fase y neutro, entre los polos. Después podés poner entre modo diferencial, entre fase y neutro, y entre fase y tierra, o neutro y tierra. Modo diferencial, diferencia a tierra. Entonces con eso tenés más cobertura también. Pero esto es para un aparatito que consume poco. Si nosotros queremos hacer todo esto, lo mismo, para una casa con varistores y con fusibles, es lo que vamos a ver ahora a continuación. Guardamos la plaquita esa, que es bastante interesante, que siempre sirve para después mostrarla por... Entonces nosotros vimos que con un solo varistor de 250 volts ya podemos hacer un protector que sea un pico de tensión. Para un aparato que consuma poco le podemos poner un fusible en serie. Yo vi los protectores de tensión de una marca reconocida argentina, al menos que yo vi, creo que vi otros también. Tienen un fusible de estos de vidrio de electrónica, que se los voy a mostrar, de 5 amperes. Muchas veces quedan pegados los varistores porque es muy fuerte el pico de corriente y los arruina. Otras veces no funciona bien, funcionan bien. Los fusibles que yo vi se llaman fusibles rápidos, son como estos, fusible de vidrio rápido. Hay otros formatos, ¿no? A ver, dice qué corrientes son, 250 volt, 0,10 amperes. Ustedes fíjense, bueno, este no nos alcanza ni para alimentar un 0,10 amperes, serían 22 watts, una lamparita LED. Más de eso, le pone 2 lamparitas LED, se funde. Por eso les decía que la protección va de acuerdo a lo que tiene que proteger en cuanto a carga. Y en cuanto a los cables, que ese es otro tema. Bien, ¿cómo podemos hacer entonces, ya que les mostré el fusible que tienen los... En sí los protectores de tensión no tienen, protectores de tensión directamente cortan. Los que tienen estos fusibles son los estabilizadores y los filtros. Debe haber protectores que también agreguen a la protección electrónica este fusible. Es más, me acaban de dar la idea. ¿Por qué? Porque muchas veces si la alta tensión es permanente, te daña la plaqueta del protector de tensión. Yo tengo un video mostrando cómo es, y si la tensión es permanente, yo simulé con un dimmer una bajada de tensión, y ustedes vean
qué interesante que el dimmer bajó la tensión, pero como el dimmer funciona por triac, mete transitorios que terminan siendo golpes de alta tensión y no saben lo que calentaron los componentes, porque no están preparados para manejar ese tipo de ruido, de tensión. Bien, vamos a volver a cómo hacemos entonces con un varistor, con un solo varistor, un protector de tensión. Si queremos manejar la potencia de una casa, no hay otra que usar un contactor. Nos vamos a basar en este mismo esquema. ¿Y qué es el contactor? El contactor es un dispositivo electromecánico, electromagnético, que mediante una corriente en una bobina, un solenoide, activa un interruptor. Entonces vos podés, con una pequeña corriente que podría ser esta, que necesita la bobina, vamos a buscar un contactor y lo vamos a manejar un contactor. O sea, la tensión de la red alimenta un contactor, la bobina de un contactor. Y el contactor te maneja la carga de la instalación. Como mostré en otros videos míos. De hecho, tengo hablando de contactor, la parte teórica, la parte práctica, muy práctica, de hecho, haciendo reparaciones reales, de un contactor que fallaba por ejemplo el térmico, conectándolos, desconectándolos, incluso cometiendo algún error. Esta es la red, que es lo mismo. Esta red es, voy a dibujarlo para que se entienda, es esto es esto, y esto es esto, estaba acá. No sé si se quedó claro, no quedó muy claro por ahí. Es lo mismo, es la misma red. Estas dos son la entrada, solo que una deriva al varistor con el fusible para alimentar la bobina de contactor, y otra es la red. El contactor tiene en general 3 bornes de entrada, pero vamos a suponer que usamos solamente ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a traer un contactor y pegarlo acá, que va a ser más fácil. Entonces, donde buscábamos fusible, ahora vamos a buscar contactor. Y alguno que se vea como de frente para que sea más fácil, acá tenemos. Vamos a copiar la imagen, volvemos al Paint, y este cuadro que había dibujado acá, que era bastante confuso, lo vamos a reemplazar por la imagen de un contactor. Entonces tenemos dos partes, llámese la de protección, que va conectada a la red, y el contactor, que lo vamos a pegar ahora. Acá está, este es el contactor. Entonces, como les decía, ven que tiene entradas que son esta y esta, pero son trifásicas. Nosotros vamos a usar dos fases. Hay toda una controversia que cuando se usan dos fases hay que puentear el polo 3 con el polo. No es cierto eso. Funciona, el interruptor no le importa si está usando un polo, dos polos o tres polos. Al electroimán tampoco. Así que eso es una... no voy a decir ridiculez, porque también hay normativas. Por ahí para alguna norma es necesario hacerlo así. Pero para el caso teórico no es necesario. Para el caso práctico tampoco. Usamos fase neutro, fase marrón, neutro, azul. Y por acá sale. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el contactor está en este estado normal, no pasa tensión. No pasa nada de tensión. Acá viene, esto viene en un tablero. Vamos a dibujar tablero,
porque si no me van a decir no, no dibujaste el tablero. Vamos a ponerle tablero. Ahí está el tablero. ¿Qué me hizo? TS, que significa tablero seccional. O sea, este contactor está alimentado de un tablero seccional. Que tiene la diferencia, la termomagnética, todo. Entonces, cuando lo alimentamos por la 1 y la 3, no hay salida en la 2 y la 4. ¿Por qué? Porque hay una bobina que se alimenta por acá. Lo vamos a dibujar con rojo. Por acá. Y la otra está en este, no se ve bien, por acá. Y este con este están los de abajo, los tornillos de abajo están puenteados. Ojo que para lo que es teoría tienen que saber conectar un contactor, por supuesto. Esto es para la práctica, esto es solo teórico. Voy a aclararlo bien porque por ahí no quedó bien dibujado. El cable este va a este borde, al de arriba, al 1, y el celeste va al 3. Lo aclaro porque por ahí ven que atrás tiene otra fila de bornes que son las bobinas y los contactos. Las bobinas son, este es el contacto auxiliar, este va acá, así queda más claro, y este va acá. Bien, nosotros tenemos el contactor conectado. El contactor va a manejar la potencia de la instalación. Este nos dice cuánto, VLC1 1210, no sé de qué corriente es, pero viene con una corriente, supongamos que es de 32 amperes. Tenemos termomagnética de 20, cables de 4, esto tendría que acá derivar cable de 4 u otro tablerito con circuitos, porque maneja la corriente de toda la casa. Y esto cuando lo alimentemos, ¿no?, con la alimentación del suministro eléctrico, sí, lo alimentamos con la alimentación, me salió medio... No va a andar. ¿Cómo no va a andar? Me dice usted, ¿para qué lo conectaste? Justamente no va a andar porque para que el contactor cierre el circuito, porque es un circuito, tiene que pasar por acá, una corriente, tiene que energizarse la bobina que yo les mencioné hace un rato. Es el solenoide, el que va a traer los contactos, que van a ver que estas piezas azules se mueven solas. Y al moverse, al hundirse, cierran el paso de la corriente, cierran el interruptor. Es un interruptor, en vez de manejar con un dedo, es con una corriente eléctrica que acciona un electroimán. Nosotros vamos a tener que energizar la bobina esa. Uno puede ir acá atrás, a este borne que hay ahí atrás, no a este, al que está acá atrás, y el otro tiene que ir, ya les muestro. Me gusta mucho dibujar con esto así, y cada vez me cuesta menos. Y el otro acá. Y esto puede estar tomado del tablero. Esto es suministro, el mismo suministro eléctrico del mismo tablero, ¿no? Bien, cuando lo alimentemos se va a cerrar el contactor, van a sentir un tac. Pueden complementar este video con los videos prácticos. Ponen canal JDB contactores, lo buscan y ahí tienen cómo se conecta, lo real, ¿no? Cómo se identifica, cómo se prueba. Bien, cuando alimentamos la bobina del contactor, de este contactor normalmente abierto, se cierra y al cerrarse pasa la alimentación a la instalación eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está conectado a la entrada del tablero, idealmente, lo ideal es detectar apenas llega lo más cerca de la entrada. Detecta alta tensión 250, entonces se va a poner en corto de nuevo. Mientras esté en 220
menos de 250 no va a pasar nada. Pero cuando llegue a 250, el varistor se va a poner en corto, que es lo que hace, es un componente que cuando detecta determinada tensión se pone en corto, un interruptor. Y va a conducir corriente. Y acá le podemos poner uno de 2 amperes o de menos. Lo importante es que la corriente sea mayor a lo que consume la bobina. La bobina consume muy poquito, pero si la bobina consume, no sé, medio amper, no le podés poner uno de 0,10 amper porque se va a quemar el fusible. Bien, entonces estamos protegiendo la bobina del contactor y al mismo tiempo poniendo en corto el fusible que se va a abrir. Al abrirse, como ya se habrán dado cuenta, deja de circular corriente por la bobina y se abre el contactor. Esto en un instante, casi instantáneo, depende de la velocidad de accionamiento del interruptor mecánico. Las velocidades de la corriente eléctrica prácticamente son las velocidades de la luz, la velocidad de accionamiento del varistor, que tiene una curva, pero son velocidades muy rápidas, el varistor es muy rápido. ¿Y qué tenemos acá? Si bien el protector solamente tiene un varistor, el protector más simple hecho con un varistor, tenés un contactor que es el que maneja la corriente de toda la tensión, de toda la instalación, la potencia eléctrica. Con esto te puedes asegurar que si la tensión sube más de 250 va a saltar el fusible. Y además los proteges, el fusible protege al varistor. Casi seguro no se te va a poner en corto ni reventar el varistor. Bueno, esto lo tengo que hacer. De hecho, estoy mirando. Tengo una caja con componentes electrónicos que creo que tengo una bolsita con varistores. Yo lo que tendría que hacer en mi tablero, lo debo reconocer, es cambiar la termomagnética o agregarle una termomagnética en serie. Nadie te lo puede prohibir, ¿no? A esta termomagnética un fusible, que puede estar en una tabaquera, ya lo voy a recuperar de un cachivache que desarme. Un fusible que lo voy a tener que comprar. Entonces con eso sí me aseguro que además al cortar la alimentación del contactor estoy protegiendo el protector de altibaja que tengo yo, el electrónico. O sea, es una doble protección lo que estoy haciendo. Porque estos también se arruinan si quedan conectados a alta tensión. La alta tensión que se produce muchas veces por malas maniobras y muchas veces más por problemas con el neutro en las redes. Cuando el neutro tiene mal contacto, se llama neutro flotante, o por algún motivo se corta en alguna bornera de un buzón. Un buzón se llama esos tableros que hay con forma de buzón en las calles o en una pared que alimentan toda una cuadra, o bajo la tierra en una botella de derivación se calentó el neutro y se cortó. Yo lo explico en un video qué pasa cuando se corta el neutro. En la trifásica, antes de la monofásica, te produce subidas de tensión. Muestro eso, muestro trabajos que hice arreglando el problema de los daños producidos, pero lo que es la red de suministro tiene que arreglar la empresa, haciendo los reclamos, porque muchas veces depende qué sede administrativa te toque, se hacen cargo o no. Eso es increíble, pero es así. Así que bueno, vamos a ir terminando este video en el que vimos cómo con un varistor se puede hacer un protector de un aparato de poca potencia o de toda una instalación. Ya ahí entra en juego el contactor, digamos que es el encargado. El contactor es el fortachone que aguanta toda la potencia eléctrica. Simplemente la activa o la desactiva según lo que le avisa el varistor, el circuito del varistor, fusible varistor. Y otra cosa de los varistores que les quería comentar, a ver, antes de terminar el video,
Habíamos visto contactores, habíamos visto fusibles, habíamos visto varistores. En general, más grande es el varistor, más potencia eléctrica puede soportar en el momento que se pone en corto. Por ejemplo, va a aguantar más este que este. Es un tema, porque si ven, todos tienen diferentes denominaciones. Lo que es claro es la tensión, pero después te dicen en joules cuánto aguantan de energía y es medio difícil de calcular eso. Yo lo que les recomiendo es, para la tensión determinada, el varistor más grande que puedan conseguir común, ¿no? Dentro de, de parámetros comunes. En general tienen 2 centímetros de diámetro. Más chiquitos van a aguantar menos el golpe de la subida de tensión. Es totalmente práctico. Los pueden sacar de una fuente de PC, muchas veces de algún aparato electrónico. Mira, fuente de PC. Lo que pasa es que las fuentes de PC, cuando son baratas, desarmada. Cuando son baratas ni le ponen varistores. Ni le ponen varistores. Podemos ver acá una imagen de una desarmada, por ejemplo. No sé, esta no se le ven varistores. También depende de la toma, ¿no? A ver, esta sí, acá tiene unos varistores. Más calidad es, más posibilidades tiene la fuente de PC que te proteja la computadora. A ver, acá hay otra. Las baratas tienen la serigrafía en la plaqueta de que va un varistor y no se lo ponen para ahorrárselos, para hacerla más barata, obviamente. Lo puentean. No lo puentean, perdón, porque va en paralelo. No lo puentean, no ponen nada. O te tienen una serigrafía de un fusible que va con el varistor y no le ponen. Ese sí lo puentean. Así que bueno. Bueno amigos, vamos terminando este video, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, como les dije, tienen en el canal. Comentario para José Ernesto Guerrero, después se lo voy a pasar el video, porque esto me lo preguntaron muchas veces sobre cómo hacer un protector. Esta sería la forma más simple. Después tienen, por ejemplo, acá en Argentina, en Europa tienen los protectores de tensiones permanentes que parecen una termomagnética, pero en realidad es un aparato que adentro tiene todo un circuito de protección. Los que se conocen acá son protector de tensión. Los que se conocen acá, se venden acá, son como estos. Justamente yo tengo este Revesitel. Como estos que van en los, como BAU. Yo puse Citel, puse varios, puse protector de tensión, el Montero. Pueden ver el video, pongan canal JB, protector de tensión Montero. Montero no aparece ninguno, qué bárbaro. Miren ustedes, no aparece ninguno de Montero. Y es una marca cara, qué raro. Puse ¿cómo se llama esta otra marca? Bueno, qué mejor que ir al canal y buscar canal JDB protector. Seguro que va a salir de protector de tensión. Acá está. Elitron. El Elitron. Si buscamos, este es el Elitron. Funcionó bien, correctamente funcionó el Elitron. Pasa que había alta tensión en la red esa. Yo en mi casa no pasó nada. Quemó la bobina de un Zika porque no estaba sin protector. Eso fue un error, porque justamente pidieron que querían trabajar y querían anularlo. El Montero tiene que andar. Esta otra marca que les decía. El Montero es este. Pero en Europa, ustedes lo que tienen en Europa, protección de tensión permanente, porque estos también son permanentes, pero son permanentes mientras se aguante la alta tensión que sigue recibiendo la parte electrónica. Estos pues tienen los transitorios, son los varistores.
Y después tenés lo que les decía, en Europa se usan estos. Toscano, que es todo un módulo con una termomagnética que se dispara por la termomagnética al costado tiene un desenganche. Y es cierto, se ahorra dinero y reparaciones. Acá funcionó, el mío funcionó un montón de veces. Acá tienen otro, pero estos no se consiguen acá, no se consiguen. Y el compañero que me comentó, José Ernesto Guerrero, yo lo que hice fue entrar a Mercado Libre de República Dominicana. Él me dice que es de Santo Domingo, es entonces busqué Mercado Libre República Dominicana, entramos y lamentablemente yo pongo protector, lamentablemente para ellos no hay nada en el Mercado Libre, yo lo uso como referencia. No voy a decir que si no está en Mercado Libre no existe, pero eh, es muy importante, es una referencia acá. Reguladores, estabilizadores, protectores de voltaje, precio a convenir. Bueno, acá es un electricista el que muestra esto. Hay muy poco, hay muy pocos productos, así que ni siquiera está los que hay acá que son los aparatitos estos, menos los que hay en Europa que acá no hay. Así que bueno amigos, ahora sí vamos terminando este video, vamos a guardar la plaquita que siempre me interesa guardar como placa varistor pequeña, la otra la había guardado como pequeña cargas o potencia, carga de potencia, y le vamos a poner contactor porque es la referencia que me dice que es la placa con el contactor. Lo guardamos y vamos terminando este video. Así que, como siempre les digo, gracias por haberlo visto. Espero sus comentarios. Espero críticas constructivas siempre. Estupideces mucho no me detengo a leer. Como ya se habrán dado cuenta los que comentan estupideces. En una época contestaba todo, pero después dije no, porque no, generalmente ni te responden. Entonces, si se entabla una comunicación nivel mínima respeto e inteligencia, no tengo problema de seguir hablando, discutiendo, cambiando opiniones el tiempo que sea necesario, ustedes lo saben. Pero tonterías ni se gasten en escribir porque no serán correspondidas. Así que amigos, como siempre les digo, muchas gracias por ver el video. El canal sigue creciendo gracias a ustedes. Y como les digo siempre, nos vemos en el próximo.